Hola, bienvenidos al tutorial de WinTempla. El día de hoy vamos a platicar acerca de las variables. Una variable permite almacenar información en la memoria de la computadora. Cada variable almacena un valor que es usado durante la ejecución del programa. Una variable tiene un nombre y un tipo. La figura muestra una variable para almacenar la edad de una persona. La palabra reservada int es usada para crear una variable para almacenar un número entero tal como 4, 20, 45, etc. El nombre de la variable es age, edad en español, y el valor inicial se fija en 20. Observe que la instrucción termina con un punto y coma. Tip. Una variable es similar a cuando un humano hace un esfuerzo para acordarse de algún tipo de información, aun cuando los humanos pueden recordar cosas sin tomar una acción específica. Las computadoras siempre requieren que el programa declare la variable de tal modo que la computadora pueda reservar espacio en memoria para la variable. Nombre de la variable. Una variable de un programa requiere un nombre para que el programador y la computadora tengan forma de manipular el valor almacenado en la variable. La variable puede tener cualquier nombre y a la computadora no le importa el nombre de la variable. Sin embargo, el programador debe asignar un nombre apropiado a la variable de tal forma que el código sea fácil de leer. Tipo de la variable. El tipo de la variable indica qué tipo de información se almacenará en la variable. Generalmente, los tipos de variables existentes en los lenguajes de programación deben permitir mapear eventos y objetos humanos al lenguaje de la computadora. La tabla muestra los tipos de variables más típicos. Por ejemplo, un número entero usado por los humanos en un programa será representado por el tipo de datos int. Un número fraccionario en el mundo de los humanos será representado en la computadora por el tipo de datos doble. En el caso de los humanos, una variable que toma los valores de sí, no o verdadero y falso. En el mundo de la computadora, o sea, en un programa, ocuparemos la palabra bool. En algunos lenguajes ustedes encontrarán también el tipo de datos boolean. Una fecha que en el mundo de los humanos permite almacenar un punto específico en el tiempo se representa en Microsoft Windows en un programa escrito en C++ por el tipo de datos system_time o sys_time. Un color, nuevamente en Microsoft Windows en el lenguaje de C++ por el tipo de datos color_ref, y un texto tal como el nombre de una persona o el nombre de una calle se representa por el tipo de datos wstring o wchar-t. Nos movemos al próximo tip y dice que para declarar una variable primero hay que decidir qué tipo de información será almacenada en la variable y entonces se escoge un nombre que mejor represente la variable. La tabla mostrada debajo incluye algunos ejemplos correctos de declaración de variables. Por ejemplo, yo tengo 5 niños. Como el número de niños es un número entero, ocupamos int. Entonces tenemos que ocupar un nombre corto y claro para representar la expresión num, niños, y fijamos el valor en 5. No se olvide de poner un punto y coma para terminar la sentencia. El próximo ejemplo, ella tiene 2 carros. Otra vez, como el número de carros es un número entero, ocupamos int. El nombre en este caso es num carros y el valor inicial es fijado en 2. Y terminamos con punto y coma. Pedro pesa 100.5 kilos. Como el peso de una persona puede ser representado o puede ser fraccionario, ocupamos el tipo de datos doble. En este caso, el nombre que mejor representa la expresión es peso de Pedro, fijando el valor en 100.5
y terminamos con punto y coma. María es sexy. En este caso hay solo dos valores. Por ejemplo, María es sexy o María no es sexy. El tipo de datos en este caso es bool. La expresión comienza con la palabra es, de pregunta. Es sexy es el nombre de la variable. La fijamos inicialmente en true y terminamos con punto y coma. A él no le gusta la pizza. Nuevamente, como a él puede gustar la pizza o no gustarle la pizza, entonces el tipo de datos es bool. El nombre es gusta pizza. Lo fijamos en falso y terminamos con punto y coma. Su nombre es Juan. Como Juan es un texto, ocupamos el tipo de datos WString. El nombre de la variable es nombre y el valor inicial comienza con Juan. Observe que la palabra Juan está entre comillas y la letra L indica que cada letra en Juan ocupa 2 bytes. No se preocupe de esto, puede revisar el tutorial de WinTempla y verá que si usted no quiere que cada letra ocupe 2 bytes, entonces no necesita la letra L, pero en este caso el tipo de datos que debe de ocupar es string en lugar de WString. Y nuevamente terminamos con punto y coma. Próximo ejemplo. El carro es verde. En Microsoft Windows, en el lenguaje de C++, se ocupa colorRef. El nombre de la variable es color carro y tenemos 200 de verde, 0 de rojo y 0 de azul. Punto y coma. La corbata es azul. Nuevamente es un colorRef. El nombre es color de corbata. La fijamos en azul, así tenemos 0 de rojo y 0 de verde. Nos vemos al próximo tip. El tipo de datos colorRef tiene 3 valores de 0 a 255. Estos valores representan los 3 colores básicos: rojo R, verde G y azul B, del inglés green y blue. Todos los colores pueden ser expresados como una combinación de los colores básicos rojo, verde y azul. Seguimos con los problemas y dice problema número 4, complete la tabla. Vamos a trabajar solamente en el primer problema y ustedes harán el resto, los pueden hacer en su casa o en clase. Hay 2 trenes, porque el número de trenes es representado por un número entero. Ocupamos el tipo de datos int, un espacio. Tenemos que buscar un nombre de variable que mejor represente el ejemplo. Vamos a ponerle, como en los otros ejemplos, número de trenes. Y asignamos el valor con 2 y terminamos con un punto y coma. No se olvide de ocupar un nombre corto que represente lo mejor que pueda la expresión. Hay más ejemplos que usted puede hacer. Vámonos al siguiente tip. Nunca use nombres genéricos para las variables de un programa, tales como X, Y, Z, ABC, etc. Usted puede usar nombres genéricos solamente cuando estos nombres son estándar, o sea que en el contexto del programa o del problema tengan algún significado. Por ejemplo, suponga que usted desea representar un punto en un espacio de 2 dimensiones. En este caso, los nombres de X y Y para las variables tienen sentido y por lo tanto son correctos. Otro tip. Las buenas técnicas de programación recomiendan asignar nombres cortos y claros a las variables de un programa. Adicionalmente, los nombres de las variables pueden contener solamente números, letras y guión bajo. Por último, los nombres de las variables no pueden comenzar con un número. Voy a leer los siguientes problemas, no los voy a contestar, ustedes pueden trabajar después en ellos. Diga si es cierto o falso, es el problema número 2. Los tipos de datos int y doble son iguales, ya que ambos almacenan números y pueden usarse sin ninguna distinción. Por ejemplo, la edad de una persona se puede almacenar en una variable del tipo int o doble. Problema número 3. Diga si es cierto o falso. El tipo de datos bool se puede usar para guardar números tal como lo hace el tipo int.
Sin embargo, el uso del tipo bool se encuentra muy difundido porque también es posible almacenar los valores de verdadero y falso. Problema número 4. Diga si es cierto o falso. Todas las variables deben ser declaradas antes de ser usadas. Esto es, hay que asignarles un tipo y un nombre. Problema número 5. Diga si es cierto o falso. Los nombres de las variables no tienen nada que ver con los tipos de datos que almacenan. Pero si el nombre de la variable es largo, el tiempo de ejecución del programa también será largo. Problema número 6. Complete la tabla indicando si la declaración de la variable es correcta. El siguiente tip es para aquellos programadores en Java. Un valor booleano que almacena true or false es declarando usando boolean en lugar de bool. Y finalmente tenemos un resumen de cómo declarar variables. Paso número 1. Hay que escoger un tipo de datos que mejor represente la información que se almacenará en la variable. Bool, int, doble, string, etc. Paso número 2. Escoger un nombre corto que mejor represente la información que se almacenará en la variable. Número 3. Hay que fijar el valor inicial de la variable. Y el último paso, número 4, terminar el comando con un punto y coma. Muchísimas gracias por escuchar este tutorial. Si quieren descargar WinTempla para revisar más ejemplos en su tutorial, pueden utilizar la página de Google tecleando WinTempla y entonces esto los llevará a una página de Microsoft donde podrán ustedes descargar la versión completa de WinTempla con otros ejemplos y un tutorial completo. Que tengan un gran día y muchísimas gracias.